Dicen que si no pides permiso al monte, te pierdes. Que hay algo en los caminos solitarios, en los cerros cubiertos de neblina, que te observa en silencio. Algunos aseguran que son solo leyendas. Pero para muchos, los aluxes siguen ahí. Pequeños guardianes invisibles, protectores del monte, que han estado rondando desde antes de que existiera el tiempo. Hoy te voy a contar quiénes son, qué quieren y por qué no conviene ignorarlos. Para la cultura maya, la selva no es solo vegetación, ni el monte un simple paisaje. Todo tiene alma, todo respira. Los cerros, los ríos, los cenotes, cada uno está habitado por algo más, y entre esos habitantes hay unos muy particulares, los aluxes. Espíritus del monte, pequeños, rápidos, invisibles. Pueden ayudarte si los respetas o hacerte la vida imposible si los ignoras. No son buenos ni malos, simplemente cuidan lo suyo. Y lo suyo es todo lo que nos rodea. Los aluxes son como duendecillos del mundo maya, chiquitos, escurridizos, casi siempre invisibles. Se dice que viven en los montes, las cuevas, los cenotes y las milpas. Algunos los ven como niños pequeños con ropa tradicional, pero otros juran que cambian de forma, o que simplemente se sienten sin necesidad de verlos. Los pueblos mayas no los consideran leyenda. Para ellos, los aluxes existen. Y hay que llevarse bien con ellos, porque si no, se enojan. Los aluxes no solo cuidan el monte, también son expertos en hacer travesuras. Dicen que si entras a la milpa sin pedir permiso, te pueden esconder las herramientas, hacer que pierdas el camino aunque lo conozcas de memoria, o que escuches risas justo cuando estás solo. Muchos campesinos afirman que cuando no se les deja una ofrenda, la cosecha no rinde igual, o el ganado se enferma sin razón aparente. Pero si les dejas algo, una velita, un poco de comida, un puño de maíz, los aluxes se convierten en aliados invisibles, protegiendo tu casa, tus tierras y hasta avisándote si viene una tormenta fuerte. Por eso, en muchas comunidades mayas se construyen pequeños templos de piedra llamados Catal Alux. No son decorativos, son hogares sagrados para estos seres, una forma de decirles: te reconozco, aquí tienes tu espacio. Es un trato simple, tú me cuidas, yo te respeto, pero si lo rompes, ellos también pueden romper las reglas. Y cuando eso pasa, ni el mejor curandero puede ayudarte fácilmente. Por eso, en el monte, la humildad no es una virtud, es una necesidad. En una comunidad del sur de Yucatán, cuentan la historia de Don Aurelio, un campesino que, según él, cometió el peor error de su vida. Taló un árbol viejo sin pedir permiso. Decía que era solo un ceibo seco, pero ese árbol estaba en medio de un claro donde nadie se atrevía a entrar. Desde ese día comenzaron a pasarle cosas extrañas. Su machete desaparecía, escuchaba pasos detrás de él aunque estuviera solo. Y todas las noches, a la misma hora, se escuchaban risas agudas cerca de su casa, como si alguien pequeño se burlara. Después, sus animales empezaron a enfermarse, y él mismo cayó en cama con un mal que ningún médico supo explicar.
Fue hasta que una anciana del pueblo, curandera y conocedora de los antiguos rituales, le dijo que lo estaban correteando por no respetar a los guardianes del monte. Le organizó una ceremonia de disculpa, ofrendas, rezos y palabras humildes dirigidas al monte. Y según cuentan, después de eso, todo volvió a la normalidad. En muchos pueblos, estos relatos no se cuentan como leyendas, sino como advertencias, porque los aluxes pueden ser invisibles, pero no por eso dejan de estar ahí. En una comunidad cerca de Valladolid, un niño desapareció durante horas mientras jugaba cerca del monte. Su familia lo buscó con velas y rezos, gritando su nombre entre los árboles. Cuando ya caía la noche, el niño regresó solo, caminando tranquilo. Decía que había estado jugando con unos niños chiquitos que lo llevaban a un lugar con flores brillantes y cantos dulces. Nadie más los vio. La abuela, al escuchar esto, solo dijo: eran aluxes, y lo cuidaron porque no les tuvo miedo. Se dice que los primeros aluxes fueron creados por los antiguos chamanes mayas, moldeados con barro sagrado y animados con oraciones y energía del monte. No eran simples criaturas, sino guardianes con un propósito espiritual: cuidar los límites entre el mundo humano y el mundo de los espíritus. Así como el ceibo conecta el cielo, la tierra y el inframundo, los aluxes se mueven entre esos planos, custodiando los lugares donde los dos mundos se tocan. Para los pueblos mayas, todo lo que existe está vivo: el monte, las piedras, el agua. Los aluxes no son mitos para asustar niños, son parte del tejido espiritual del paisaje. Respetarlos no es superstición, es entender que vivir en armonía con la naturaleza también es un acto de humildad. Al final, los aluxes nos recuerdan que no estamos solos, y que hay cosas en este mundo y en otros que no se ven, pero sí se sienten. Tal vez hoy los caminos estén pavimentados y los campos se rieguen con máquinas, pero los montes siguen ahí, y con ellos la memoria de los aluxes. Estas historias no son solo para entretener, son maneras de transmitir respeto, de recordar que el mundo natural tiene reglas que van más allá de las nuestras. Decía Eduardo Galeano que los pueblos que conservan su memoria son como árboles con raíces profundas, y en esas raíces viven los aluxes. Tal vez no se trata de creer o no en ellos, sino de entender lo que representan. Una conexión con la tierra, con los antiguos, con lo invisible. ¿Y tú, qué crees que te diría el monte si no le pides permiso antes de entrar? Gracias por acompañarnos en este recorrido por el monte sagrado y sus guardianes invisibles. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte a Sagrado Panteón, dejarnos tu comentario y compartir el video. Tu presencia aquí hace que este viaje por la memoria ancestral valga la pena.